El agente Smith, cuando siente que su sistema ha sido atacado, simple y sencillamente empieza a buscar quién lo puede reforzar para no caer en, en ser atacado sin darse cuenta. Se convierte en religioso, se convierte en, pues precisamente en personas que tratan de defender la Matrix. Y esto está claro, señoras y señores, que así es como funciona. Cuando hay alguien entre nosotros, digo entre nosotros porque ya hay muchos que ya también ya se han dado cuenta de esta manipulación. Cuando hay alguien entre nosotros que pues levanta la voz o te grita, por eso yo generalizo, digo los cristianos. No digo el cristiano, digo los cristianos. Otro día digo usted cristiano. Entonces es muy directo. Pero digo y generalizo los cristianos. Cuando hablo de los cristianos, me refiero a todos aquellos que tienen alguna creencia. Cuando hablo de creencia, hablo de desconocimiento. De eso precisamente hablo, y cuando me refiero de los cristianos me estoy refiriendo a aquellos que tienen un desconocimiento. Y por cuanto tienen algún desconocimiento, rápidamente pues salen a defender a esta tercera dimensión, a su casa, a su hogar, porque aman este plano físico. Por eso es que cuando usted ve a alguien que está yéndose de este plano físico, la gente normalmente llora. Y usted dice, Diego, pero eso es difícil. Claro, claro que es difícil, porque nunca más lo vas a ver, aunque nace el siguiente día. Por eso es que cuando se habla del túnel de luz, nada menos y nada más el nuevo nacimiento aquí de regreso a este plano de la tercera dimensión. Cuando hablo de la tercera dimensión, pues obviamente la gente no entiende que por qué el ser humano vive en una tercera dimensión, es decir, altura y profundidad, derecha y izquierda, enfrente y hacia atrás. Vivimos justamente en la primera, en la segunda y en la tercera dimensión. Cuando el ser humano deja de estar en este plano físico, y es lo que se les ha prometido a los cristianos, que pues obviamente después de este acontecimiento ellos van a estar en un lugar donde no hay tormento, en donde la luz es el mismo Dios, donde hay mar de cristal, en donde hay calles de oro y donde hay flores que cantan. Por otra parte, aquellos que se han portado mal irán en un lago de fuego donde son torturados por el diablo porque se unieron a él, porque son amigos del diablo y el diablo los termina torturando a él. No tiene sentido ni lógica cuando hablan de eso. Entonces, señoras y señores, cuando yo empiezo a comprender que la manipulación empieza desde que usted se da cuenta que la Biblia simplemente es una gran farándula, una gran mitología, un gran libro de cuentos de fantasía. ¿Realmente si tu Dios existe? Es la pregunta que yo le hago a los cristianos, es lo que le voy a decir ahora, le pregunto al cristiano. Porque siempre me insisten y dicen, no es que Dios sí existe. Claro, si usted lo dice es porque usted lo comprueba, ¿no? Compruébeme entonces si tu Dios existe. Sí existe. Entonces, si tu Dios existe y no puede proteger a los niños de ser abusados sexualmente en su propio lugar de adoración, entonces ¿de qué sirve tu Dios? ¿Se han dado cuenta ustedes que la mayoría de los seres que se hacen llamar judíos son los peores abusadores de menores de edad? Sí, son los que se han convertido en abusadores de niños. De hecho, hoy justamente en las noticias de Guatemala, en el primer plano de nuestro diario, así se llama pues obviamente el periódico aquí en Guatemala, nuestro diario, sale en la primera plana y dice, aumentan los abusos sexuales a niños, no a niñas, sino a niños.
Pero ¿quiénes son los que abusan sexualmente a los niños? Comúnmente cuando se habla de abuso sexual a niñas, rápidamente uno dice, bueno, su primo, su tío, el propio papá, el vecino, refiriéndose a hombres. Cuando usted lee las noticias y lo primero que va a encontrar usted es lo siguiente: se aumentan los abusos sexuales a niños. Pero ¿quiénes son los que terminan abusando a estos niños? ¿Será que las damas? ¿Será que las mujeres? Aunque sí lo hay. ¿Será que las señoritas abusan de los niños? ¿O los mismos hombres depravados abusan de los niños? Cuando usted empieza a leer, usted empieza a comprender, pero ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que si existe un Dios y no puede proteger a los niños donde son abusados sexualmente en el lugar de adoración? ¿Y dónde es el lugar de adoración? En las iglesias. Sí, en las iglesias. Ahí, en la iglesia metodista, en la iglesia Príncipe de Paz, en la iglesia Asamblea de Dios, en la iglesia Nueva Jerusalén, en la iglesia Habidas y por Haber. Ahí surge las violaciones sexuales a menores de edad. Y muchas veces las personas se quedan callados y no dicen nada por temor a represalias. Entonces, ¿Diosito puede hacer eso? Entonces, usted ya vio el título, El Salvador pidiendo ayuda. Y usted dice, pero ¿cómo es posible que Jesús, siendo el Salvador, pide ayuda? Si Él está pidiendo ayuda, entonces, ¿de dónde le sale la idea suyo que Él lo va a ayudar a usted? Si Jesús pide ayuda, entonces, ¿lo ayudará a usted? ¿Habrá alguna manera que el ayudado puede ayudar? Si dicen los cristianos que Dios es un Dios de amor, pero para quitar el maldad en el mundo, era necesario entonces enviar a su propio hijo. Usted pregunta, ¿y Dios tiene hijos? Claro, ¿y con quién lo tuvo? Porque el Dios bíblico siempre es presentado que no tiene esposa. Pero dentro del libro este es demostrado que el Dios de la Biblia sí tiene esposa. Ashera, por ejemplo, Astarte, Astarot, fue una de las esposas del Dios bíblico. Y entonces usted dice, pero es que Diosito también le pusieron los cachos. Claro. Una de sus mujeres le dijo, mira vos, yo te tengo que cambiar, mano, porque tenés el nepe tan pequeño y no sirves para dar leche. Y entonces fue perdidamente tras sus amantes, en donde tenían el miembro viril como de burro. Y eyaculaban, tenían como el miembro viril como de caballo y eyaculaban como burro. ¿A Diosito le pusieron los cachos? Si usted hace la idea y usted dice, no, por cuanto Dios amó al mundo, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo le haría la pregunta, ¿cómo Dios hizo un hijo? No es que Él no necesitaba mujer, chasqueó los dedos y nació un hijo, no es cierto. Necesitó un espermatozoides. Y encima necesitó un óvulo. Aparte de eso, necesitó una matriz. Y para conseguir una matriz, consiguió una mujer. O sea que Dios, el cuento infantil que se nos ha vendido, siempre ha sido una ilusión, una creación mental. Pero vaya, el Salvador pidiendo ayuda. Este es el tema del día de hoy. Iniciamos. Sean bienvenidos a esta desprogramación mental de Conociendo
la verdad. Yo sé que usted quizás es la primera vez que se conecta y escucha a su servidor hablando. Dice usted, está hablando estupidez de la Biblia. Está bien. Está bien que usted diga que yo hablo estupideces, pero no lo hablo porque quiero. Lo hablo porque aquí está escrito. Entonces, ¿quién es en realidad que habla estupideces? ¿Yo o la Biblia? Entonces usted puede comprobar que yo simplemente leo la Biblia y lo que yo digo es lo que la Biblia dice. Entonces, ¿quién es el estúpido en todo esto? Alguien me decía, es que usted solo tonterías habla. Pues dígaselo a la Biblia, porque es de la Biblia de quien yo hablo. Señores cristianos, antes de entrar ya al tema, si usted es cristiano, debe demostrar el supuesto amor que usted tiene a su Dios por respeto a Él. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Pues es sencillo. Mis diálogos, mis comentarios acerca de la Biblia, simplemente no va con usted. Entonces no se condene. Porque el que tiene miedo a un infierno es usted, yo no. El que tiene miedo que Dios castigue es usted, yo no. El que tiene miedo de que Dios va a derramar su ira sobre cualquier persona es usted, no yo. Yo no necesito ese Dios. No vivo por ese Dios, no respiro por ese Dios. Ese Dios que fue una creación mental. Iniciemos entonces con esto. El Nuevo Testamento, epístolas de Pablo, Hechos, Apocalipsis y los demás cartas de Pablo y de Santiago, de Judas, fue todo escrito por dos personas en el siglo IV. Una de ellas se encontraban en esa labor por la fuerza. Bajo la orden del emperador Constantino, no era la actividad con la que estaba en contra, sino el objetivo. Que era el cuento del crucificado. Y al no poder manifestar su inconformidad al emperador, lo que hizo fue firmar los textos con el objetivo de que el público divisara el fraude. Por desgracia, dichas firmas son ignotas a quienes no poseen avanzados conocimientos en letras, que es casi el 100% de la población de aquel tiempo. Era imposible anunciar públicamente que los evangelios y las cartas contenían dichas firmas. Lo que hizo fue colocar un tipo de aviso al final del apéndice dentro de una de las cartas de las obras de Martirio, de Policarpio, como si fuera la autoría de Ignacio, el obispo de Antioquía en Siria. Nunca existió tal obispo ni tal martirio. Únicamente son libros escritos en el siglo IV que mencionan personajes y hechos inventados. Martirio de Policarpo, final del apéndice. Yo de nuevo, Piono. Todo lo anterior escrito lo investigué según revelación que recibí del bienaventurado Policarpo, como demostré en lo siguiente. Aunque el lector no capta el mensaje oculto, ese yo escrito en lo siguiente era forzoso que él leyera con gran atención las últimas líneas del texto. Y en ellas, en un texto sin apenas contenido, estaba clara como el agua la firma de Simón. A eso es lo que les hablaba ayer. Observar las mayúsculas. La mayoría de las cartas, o uno en específico que les enseñé el día de ayer, que cambiaron la palabra Simón por amén. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 22, verso 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo con todos vosotros. Y este escritor, que estaba en contra del sistema pero no podía quejarse, dejó una reseña con la palabra Simón.
Y más tarde lo cambiaron, por ejemplo, en la Reina Valera aparece amén. Y no solamente con este libro. Veamos el libro de otro libro que aparece la palabra amén. Por ejemplo, la primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro termina en un capítulo 5 y dice el 14: saludos a otros con osóculo de amor, paz con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Simón, aquí es amén, otra vez. Entonces, así sucesivamente, como la segunda carta de Pedro también termina en el capítulo 3, verso 18: antes bien creced en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y ahí tendría que decir Simón, era la reseña. Aunque el lector no captara el mensaje oculto, ese yo, escrito en lo siguiente, era forzoso que leyera con gran atención las últimas líneas del texto. En ellas, en un texto sino apenas contenido, estaba clara como el agua la firma de Simón. Simón era lo que decía, y entonces se preguntaban los indoctos: ¿y por qué dice Simón? Aquí tendría que ir amén. Y lo cambiaron por la palabra amén. Observar las mayúsculas. De hecho, cuando usted observa la palabra amén, es mayúscula. Amén. O sea, se refería a una persona. De hecho, anteriormente en este mismo canal en Desprogramación, también les demostré que el Dios amén es un Dios adorado, camuflado y escondido dentro del libro, que por eso es que cambiaron Simón por amén. Sin dudar, tomé los libros consumidos por el tiempo, intentando encontrar gracia, y que el Señor Jesucristo, ¿entendió ahora? Que cómo termina la primera carta de Pedro, búsquelo, no lo estoy inventando. Aquí mismo está. La primera carta de Pedro, búsquelo, aquí está. Termina diciendo: saludos unos a otros con ósculo de amor. ¿Con ósculo de amor? Ya empieza a tener, este está terrible. Con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Era la reseña que dejó este escritor. Que todo lo que estaba escrito era casaca, era mentira. Pero más tarde lo cambiaron por el Dios amén, y entonces cambiaron Simón por amén. Sin dudar, tomé los libros consumidos por el tiempo intentando encontrar la gracia y que el Señor Jesucristo me elija para su reino con todos sus elegidos. Oh Dios Padre, sé alabado junto al Hijo y al Espíritu por los siglos de los siglos. Simón, y aparece la palabra amén. El texto en griego era egin de palin pionos ektou programameto graxa. No sé mucho leer justamente en griego, pero usted ya se los leí justamente en español. Es fácil apreciar en ambos, griego y castellano o español, la palabra Simón, que es amén. En sentido vertical, que en griego significa bulo o engaño. Simón es bulo o engaño. Aquí en Guatemala es muy común que se use la palabra Simón. ¿Vos ya llevaste la pala a aquel? Simón, ya lo llevé. Pero Simón, ¿de dónde salió? Simón significa bulo o engaño. Posteriormente la iglesia descubrió esta firma. Las autoridades eclesiásticas alteraron el texto para disminuirla. Añadieron unas palabras sueltas para deshacer el ritmo que tenía la redacción original. Cambiaron por la letra O el texto original, que, alterado en algunas versiones, ha llegado en nuestros días es. Bueno, está en griego otra vez. Y como no le puedo presentar pantalla, así que lo vamos a dejar por ahí. Aquí abajito voy a dejar los links en donde usted puede descargar estos documentos. En mayúscula, las palabras que integró la iglesia para ocultar la firma. En los 4 evangelios hay muchas firmas de Simón. En los otros textos
Veamos, comprobemos si es lo que realmente dice. Dice que en los 4 evangelios hay muchas firmas de Simón. Veamos entonces una de esas. Veamos si hay amén en todo al final de cada carta. Bueno, sí lo hay. En Juan capítulo 21, cuando termina, dice lo siguiente. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Simón. Es decir, Simón significa falsedad, burla. Eso significa la palabra Simón, por eso es que está ahí, bulo o engaño, falsedad, mentira. Y justamente, no le miento, vaya rapidito y busque Juan 21, capítulo 21, verso 25 y escuche. Y yo ya se los había dicho antes, sin haber leído estos documentos. Ya se los había dicho que qué casaca de Jesús y qué casaca del escritor cuando dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Simón. En los 4 evangelios hay muchas firmas de Simón. De hecho, cuando usted lee, por ejemplo, al final de cada capítulo y el último versículo de cada capítulo dice amén, hágale cuenta que esa es pasajita, mentiras. En los otros textos, epístolas de Pablo, Hechos, Apocalipsis y otros libros, hay otras cosas más. Todas cumplen con los mismos patrones gramaticales. Señoras y señores, entonces se da cuenta usted que el libro llamado Biblia simplemente es manipulación mental. Muy agradecido, mi querido Héctor. Manipulación mental, claro. Todo es manipulación mental. El Salvador pidiendo ayuda. Y es aquí donde se arranca esto. ¿Por qué? Porque empiezo a ver yo cómo es posible que el Salvador del mundo pide ayuda. ¿Pide ayuda? ¿O el libro se equivocó? Comprobemos entonces que lo que dice este documento sea verdad. Y entonces usted empieza a entender, a comprender quién es Jesús. De acuerdo a la teología cristiana, la teología cristiana enseña que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Es decir, mitad hombre, mitad Dios. Es lo que me está diciendo la doctrina cristiana. En el cristianismo, la doctrina de la Santísima Trinidad afirma que Dios es uno, pero existen como 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo hizo el Padre engendrar un hijo? Tuvo problemas serios. Los pasajes bíblicos que se usan para entender y comprender que Jesús es Dios es Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Juan 8:58. Jesús dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Perfecto. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, las características de Dios tiene Jesús. En Hechos capítulo 1, verso 8, el Padre se refiere a Jesús como Dios. Si quiere, vamos a ir viendo uno por punto y si usted uno por uno y punto por punto para que usted entienda de qué se trata este libro. Juan 10:30. Anótelo, sufráyelo, busque un cuaderno, un libro, un bolígrafo, por favor, y búsquelo. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Para el amigo que subió, dice él, que a debatir conmigo y la arruinó todo porque dijo que Jesús no es Dios.
Pero dentro de la teología cristiana y la doctrina cristiana, demuestra entonces que Jesús es Dios. Y se lo estoy demostrando. En Juan 8:58 dice lo siguiente. Juan 8:58, también búsquelo. Búsquelo porque es importante que usted lo tenga. Dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Por eso es cuando yo tengo un diálogo con un cristiano, pues el cristiano me da muchos pasajes bíblicos sin que se da cuenta de que la está arruinando, pero me beneficia a mí. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea que el mismo Jesús dice que él era antes de Abraham. Entonces, ¿quién era antes de Abraham? Jehová. ¿Y Jehová quién era? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Sabe usted dónde dice eso? El Dios de Abraham, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, en el Antiguo Testamento. Justamente está en Génesis en Éxodo capítulo 3. Leamos qué dice Éxodo capítulo 3. Para que usted empiece a comprender que justamente Jesús se autonombra que Él es Jehová, el asesino de la Biblia. Uy, ¿qué le dijo el asesino? Y escuche lo que usa. Éxodo capítulo 3, perdón. Éxodo, déjeme anotarlo acá de una vez, capítulo 3, verso 6. Y dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Imagínese usted. Qué tan feo es Dios para que Moisés tuvo que cubrir su rostro. Qué tan horripilante, tan terrible. Y justamente en el Nuevo Testamento dice, era tan terrible lo que se veía. Si aún un animal se acercare al pie del monte, será apedrada. Estaban bravos, enojones. Y luego dice el propio Moisés, estoy espantado y temblando. Entonces Jesús, de acuerdo a este pasaje, empieza a decir que Él es el Dios también. ¿De quién? De Abraham, por cuanto Él dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y entonces, ¿cómo es que aparece Jehová a decirle a este pobre Moisés? Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham. Y Jesús era antes de Abraham. Por lo tanto, la teología cristiana y la doctrina cristiana, pues dice justamente que Jesús es Dios. Juan 1:1, anótelo, porque usted cuando va a hablar con un cristiano le dice, ¿Jesús es Dios? No. Usted le dice, ¿qué onda aquí? ¿Qué pasó? Y usted le va a dar los pasajes bíblicos que le estoy dando. En el principio era el verbo. Como dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces los cristianos cuando vienen a decirnos, lo que pasa que el unicitario cree eso. No estamos hablando de unicitario, ni trinitario, ni soledad, ni montón. Estamos hablando de un solo. Los atributos que supuestamente Jesús tiene es lo que el Diosito de la Biblia se los dio. Entonces muchas personas me preguntan a mí que por qué yo digo que Jesús es el mismo Jehová, porque el nombre de Jesús significa Jehová salva y Jehová da la victoria. Y eso, si usted no entiende, pues no hay problema, tranquilo. Voy rápido. Hebreos 1:8. Hebreos 1:8. Dice, mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad, el centro de tu reino. Vaya. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios. Y también ya les he dicho, usted sabe cómo se llama el Dios de Jesús. Y usted me dice, no, es que Él no tiene Dios porque es el mismo Dios.
Ah, pero parece que sí, tiene Dios. Perfecto. ¿Qué más atributos le dan como hijos de Dios como el mismo Dios? Vamos en segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1. Le estoy dando pasajes bíblicos para que usted vaya comprendiendo. No le presento pantalla porque no me permite. Dice su librito. Escuche lo que dice o lea conmigo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1. Y ahí está. Simón Pedro, siervo y apóstol del Señor Jesucristo. A lo que habéis alcanzado por justicia de nuestro Dios. Ah, ¿se da cuenta que Pedro también lo llama Dios a Jesús? Y Salvador, lo llama Dios y Salvador, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¡Yuhu! ¿Se dan cuenta ustedes que lo llama lo mismo? ¿Ah? Lo llama Dios. Entonces, ¿cómo es posible entonces que el Salvador pide ayuda? Si usted tiene una persona que es de su confianza, y usted le dice, vos me puedes ayudar con esto y con lo otro, usted le dice, permitime vos, yo voy a preguntarle a aquel, porque no sé. Pues usted dice, bueno, no sabe, pero me ayudó. Pero Dios, que siendo Dios, pide ayuda, entonces tiene algo de sentido que Diosito pide ayuda. Porque los atributos de Jesús simplemente son Dios. ¿Por qué? Una vez más, se lo vuelvo a leer lo que dice este diccionario de la doctrina del cristianismo. Dice, la Biblia enseña que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Es decir, no estamos siguiendo lejos de la mitología egipcia, en donde hay mitad humanos, mitad animales. Es lo mismo, híbridos. O sea que Diosito se convirtió en un híbrido, convirtiéndose en hombre y en Dios al mismo tiempo. La mitad Dios, la mitad hombre. Perfecto. Y ya les presenté que dentro del mismo libro dice que Jesús en muchas ocasiones dijo que Él es el mismo Padre. Hay otro pasaje bíblico que dice lo siguiente. Felipe, ¿hasta cuándo? Felipe, hace mucho que estoy con vosotros. ¿Y aún no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices? Enséñanos al Padre. Se lo dijo a Felipe en Juan 14:9. Y vea lo que le dice. Jesús le dijo, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros, ¿no me habéis conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Entonces, señora y señor, ¿usted se da cuenta de la manipulación que hay dentro del libro? Y aquí justamente entramos a lo que hemos venido. ¿Por qué el Salvador entonces del mundo, el Salvador del planeta, el Salvador que vino a ayudar, entre comillas, a la humanidad, pide ayuda? ¿Por qué el Señor pide ayuda? ¿Por qué pide ayuda? Si es el Salvador del mundo. Si Él es el que viene a ayudarlo a usted a salir de sus prisiones. Y entonces usted dice, no, los que la teología dice que reconoció que es hijo de Dios viviente. No dice eso. Dice que reconoció que es Dios y Salvador. ¿De dónde sacan eso que es viviente? ¿Alguna traducción? ¿Se lo vuelvo a leer otra vez? Claro, se lo leo otra vez. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por justicia de nuestro Dios y Salvador. No dice que reconoció. Dice que es Dios y Salvador.
¿Capicho o no capicho? Entonces, ya se imaginan ustedes los cristianos ahora, quieren debatir que si Jesús es Dios o no es Dios. Pero es el Salvador del mundo. Vaya, qué tatanoles son los cristianos. Ahora están cambiando de opinión. El Salvador del mundo, los cristianos dicen que no es Dios, sino es hijo de Dios. Pero si es hijo de Dios, sigue siendo Dios. Si Dios embarazó a María, salió hombre, pero sigue siendo Dios. Muy bien. Entonces, ¿por qué el Salvador del mundo pide ayuda? ¿Por qué el Salvador del mundo necesita ayuda de los hombres? ¿Por qué el Salvador del mundo pide ayuda a los humanos como los que están aquí? ¿Por qué Dios necesita que usted lo ayude? ¿Por qué Él no es capaz de manifestarse y convertirse realmente en el Salvador? ¿Por qué tantas mentiras dijo Jesús? Ayer les indiqué que Jesús quiere que usted aborrezca a su hermano, a su esposa, a sus hijos, hasta aborrecerse a usted mismo. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué yo debo de negarme a mí mismo? ¿Cuál es la razón entonces de ser que Él vino a rescatar la humanidad, pero era necesario convertirse en qué? En un Dios miserable. Si Jesús no es hijo de, si Jesús no es Dios y es hijo de Dios, ¿puede un hijo de Dios salvarte? ¿Puede tu hijo salvarte? Usted dice que no. Pero veamos qué dice la Biblia acerca de esto. Ándale, vamos con la Biblia. Mateo capítulo 26, verso 39. Búsquelo, anótelo y vea cómo el Salvador del mundo dejó de ser Salvador. Pero vaya, ¿saben ustedes cómo es el Salvador del mundo? Como muchos cristianos, que son fuertes atrás de los palos, que vienen a defender a su Dios cuando no les presto atención. Cuando les presto atención salen corriendo, huyendo. Y escuche lo que dice. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Vaya, el Hijo de Dios, siendo el mismo Dios, porque Él dice, yo y el Padre uno somos. Es que son uno en unidad, y entonces, qué absurdo que Jesús pide ayuda. Se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Es en serio, Jesús? Eres el Salvador del mundo, pero no quieres sufrir. Pero si acabas de quitarte tu posesión como el Salvador del mundo, lo estabas haciendo esto porque amas la humanidad. El mismo Dios de la Biblia dice que se despojó de ser Dios. ¿Se imaginan ustedes? Jesucito se quitó encima el problema de ser Dios. Filipenses capítulo 2, búsquelo. Filipenses, y usted dice, uy, sí, eso dijo Saulo de Tarso. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11. Y vea lo que dice. El cual, siendo en forma de Dios, ¿cómo era la forma de Jesús? ¿Cómo era? Tiene Dios, forma de Dios, o sea que es Dios. No estimó a ser igual a Dios, pero era Dios. Vaya,
Saulo de Tarso parece que está borracho cuando escribió esto. Parece que está fumado, como usted dice. Como cosa a qué aferrarse. Él no quería ser Dios el tipo. Pero como dice en Mateo 26:39, queda claro. Cuando dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es como decir, Señor, me está doliendo, me estás torturando, me siento dolor, pero haz que no lo sienta tan duro. Pero él mismo dice, según la revelación que le dio a Saulo de Tarso, porque tuvo una conexión con Chusito, siendo la forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, no quiso ser Dios. O sea que Jesús era como medio pendejo, ¿no? Jesús estaba zafado de tornillo. Mano, ¿eres Dios? No, yo no soy Dios. ¿Cómo dice? No se aferró como Dios, no quiso ser Dios, sino se despojó a sí mismo. Se quitó el título de Dios. Vaya, es interesante. Usted cuando estaba en el cristianismo y se dio cuenta que la Biblia es una falacia, usted se despojó, se quitó la trampa, la atadura, se quitó todo. Usted ya no quería ser cristiano, ahora quiere llamarse despierto. ¿Y ahora cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo se va a llamar? Sino se despojó a sí mismo, se quitó el título de Dios. Es como si usted llega en su casa y usted tiene los 3 cuadros ahí de sus hijos. Uno es abogado, otro es arquitecto, otro es médico. Y el médico dice, yo no soy médico. Papito, pero te graduaste hasta con honores, pero no quiero ser médico. Bueno, está bien, pero no te quites el título. Eres médico porque lo lograste, porque lo conseguiste. Eres Dios porque tienes un Padre. Y ese Padre te considera como Dios. Y eres Dios por cuanto eres el Salvador del mundo. Pero vaya, ¿será que yo soy el Salvador del mundo o no? ¿Qué le pasa a Jesús? Jesús está chiflado, el de la Biblia. Se despojó a sí mismo, se quitó el título de Dios. Vaya, qué terrible, ¿cierto? No lo invento. Ahí está escrito. Se despojó a sí mismo. Se quitó el título, se quitó el nombre. Es como cientos y miles de cristianos que andan por aquí. Usted asegura ser cristiano hasta las chanclas. Pero vaya, qué escritura. No le llega ni a los talones a Jesús, le falta todavía. Tomando forma de siervo, tomando forma de esclavos. Jesús, ¿qué te pasa, brother? Te dice, papito Jesús, ayúdame. Mano, yo necesito ayuda porque mi padre no me ayuda a mí. Padre, ni siquiera dijo eso. Elí, Elí, lama sabactari. Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vaya, el Salvador del mundo pidiendo ayuda. Se sintió solo por fin Dios, porque encima de él no había nadie más. Por eso es que se sintió solo. Diosito se sintió solo. Y estaba pidiendo ayuda a sí mismo. Pero él mismo quiso quitarse el título de Dios, se convirtió en un esclavo y es igual a los hombres como esclavos. Es lo que dice su Biblia, no lo digo yo. Sino se despojó a sí mismo, se quitó el título de Dios, tomó la forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. ¿Cómo son los hombres? Esclavos. ¿Cómo es usted, señor cristiano? Esclavo. Como dijo una señora, yo para ser esclavo de Cristo, mejor me convierto en su cholera.
No, hombre, aquí hay cristianos que están diciendo, Rambo, saca la bazooka, quema la rama seca, usa la manga larga. Cristiano, ¿usted de verdad, usted es imitador a Cristo? Sed imitador de Cristo como yo, dice Pablo. Pero yo no veo que usted imita a este. Usted le sale hijo vinagre, manga larga, manga azúcar, hijo del diablo, el del demonio. Pero si usted está bien fundamentado en la fe que usted habla, ¿por qué le ha de preocupar todo lo que digo conforme a la Biblia? Dígale a la Biblia, Biblia, estás torcido, mano, y torcido te estás quedando. ¿Cómo es posible? El que tiene atributos de Dios, el que es Dios, no quiso ser Dios porque le gusta el sufrimiento, la masacre, la destrucción. ¿Acaso no es el mismo Jesús que dijo esto? El que no tiene una espada, que compre una. ¿Qué le pasa a Jesús? ¿Usted ya ha leído eso? El que no tiene una espada, compre una. Biblia, claro, Jesús lo dijo, Lucas capítulo 22. Vaya, búsquelo. Lucas capítulo 22. Y lea lo que dice el propio Jesús. O sea que Jesús está como medio chiflado. Ustedes se quita el título de Dios. Le gusta que lo azoteen, que lo pisoteen. Le gusta que le estén nalgueando. Jesucito, ¿qué te pasa, brother? ¿Eres normal, mano? Pues pregúntale. Dígale, ¿eres normal? Escucha pues lo que dice. El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. O sea que siendo Dios, dejó de ser Dios, porque no se aferró como Dios. Uy, no, qué bárbaro, ¿cierto? Sino que se despojó a sí mismo, se quitó el título de Dios. ¿Cómo es posible que el Salvador del mundo está pidiendo ayuda? ¿Cómo es posible que el Dios que viene a salvar al mundo ahora pidiendo ayuda? Y más aún, cuando dice, el que no tiene una espada, que compre una. ¡Qué bárbaro!, ¿cierto? Ahorita vamos a leer ese pasaje bíblico. Lucas 22:36. Para los que están tomando nota. Y escuchen. ¿Para qué sirve la espada entonces Jesús? ¿Para ayuda? ¿Para cuidarse? ¿Para que se maten unos con otros? Claro, Jesucristo fue sionista. Y escuche lo que dice. Les dijo pues, ¿quién habló? El Salvador del mundo. Pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también la forja. ¿Y a dónde vamos, Jesús? A la guerra, mano. Y el que no tiene espada. El que no tiene espada, ¿qué dijiste? ¿Cómo es que ustedes critican, los mismos cristianos critican a los pastores que tienen sus guaruras? Por ejemplo, aquí es muy común ver al pastor Jorge H. López, a Luis Fernando Solares, a Sergio Enríquez, a Cash Luna, que entran en su propia iglesia, hay 4 pelones a la par de él. No que es siervo de Dios, pues no que es siervo de Dios. No que es apóstol, no que es pastor. ¿Cómo tiene a 4 pelones ahí? Jesús tiene la misma vaina. Aprendieron de él. ¿Cómo dice? Les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. El que no tiene espada, venda su capa y compre una. Vaya, Jesucito, ¿qué te pasa? ¿Estás borracho hoy? ¿Tomaste mucho vino de lo que vos convertiste? ¿O qué te pasó, brother? ¿Por qué estás hablando estupideces, Jesús? ¿Para qué necesito la espada? Jesús, si tú eres mi protector, mi alto refugio, mi Señor, mi piedra de tropiezo. Justamente eso así es Jesús. La piedra de tropiezo. Pero continuemos.
Y vea lo que dice. Tomando forma de esclavo. ¿Esclavo? No, siervo dice, sí, siervo es esclavo. Usted es siervo en una compañía, usted es trabajador de una compañía. Lo que no le han dicho es que usted es esclavo de esa compañía. Y yo se lo digo. Y se lo dije justo ahora. Tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Uy, tanto ama la esclavitud Jesús que se convirtió igual a los hombres como esclavos. Los hombres sí son esclavos, él lo dice. Saulo de Tarso lo dice, no lo digo yo. Entonces, ¿en qué se convierte Jesús? En un esclavo. Esclavo, claro, en un esclavo. Se convirtió Jesús en esclavo, siervo. Y los hombres que son hechos semejante a los hombres, ¿qué son los hombres entonces? Igual, esclavos. Y estando en la condición de esclavo, estando en la condición de hombre. Jesucito, ¿qué te pasa? Te es mejor siendo Dios, bro, y todo el mundo te adora. Y aguante, usted se echa la culpa. No, es que Diosito, a usted, Él murió por mí en la cruz. No, Él lo quiso. Así lo deseó. Él amó la tortura. Usted no mató a este tonto llamado Dios. Ya, ahorita en Semana Santa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ese hombre que está ahí representado en muñeco, Rambo, saca la bazooka, quema la rama seca, usa la manga larga. Yo lo maté. Usted no hizo nada. El propio Salvador que pide ayuda es el mismo que se tortura. Condición, estando en condición de hombre. ¿Cómo son los hombres? Diga conmigo, esclavos. Se humilló a sí mismo. No, señores, la Biblia nos da sorpresa, pero este sí se pasa, ¿no? Se humilló a sí mismo. Uy, ese soy yo. Ese Dios soy yo. No, no soy Dios. Soy hombre ahora. Se humilló a sí mismo. Dejó de ser Dios. Se volvió esclavo. Y se humilló a sí mismo. Ufale. ¿Cómo se llama esto? ¿Usted sabe cómo se llama la enfermedad? ¿Cómo se llama la enfermedad? ¿Cómo se llama la enfermedad que se humilla a sí mismo? Usted sabe que eso es una enfermedad, ¿cierto? ¿Usted sí sabe o no sabe? ¿Alguien sabe o no sabe? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Jesús estaba enfermo. Se humilló a sí mismo. Jesús estaba enfermo. ¿Y sabe cómo se llama la enfermedad? El trastorno disfórmico corporal. Un trastorno mental que puede hacer que alguien se obstine con un defecto percibido de su apariencia. La humillación corporal puede llevarse a este trastorno disfórmico corporal. Jesús está enfermo. Sufre trastorno mental. Y no lo digo yo. Se humilla a sí mismo. Usted estaría loco. Usted necesitaría un psiquiatra si usted se ve en el espejo. ¡Uy, qué feo soy! Ese soy yo. Sí, mano, ese sos vos tan feo. Jesús justamente es eso. Se humilló a sí mismo. Tiene problemas mentales el Salvador del mundo. Qué lamentable. ¿Cómo se llama? Trastorno disfórfico se llama. Corporal. ¿Se humilló a sí mismo? Sí. Entonces Jesús está enfermo. Sí, está enfermo. Le estaba dando fiebre ese día. Por eso es que estaba hablando tonterías Jesús. Dejó de ser Dios, se convirtió en esclavo y luego se humilla a sí mismo.
No me quito el título de Dios, ustedes me quito el título de Dios, me quito. Vaya usted con un médico en su país y dígale, doctor, tengo un problema. ¿Y cuál es su problema? Cuénteme. Cuando yo me veo en el espejo, yo quiero humillarme a mí mismo. Quiero romper mi ropa. No quiero ya ni bañarme porque yo no quiero verme bonito. Ah, usted tiene un trastorno disfórfico corporal. Jesús tenía eso. Y era el Salvador del mundo, a quien usted adora tanto y le pide ayuda para que lo salve. ¿De qué? Haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Se dan cuenta ustedes? Que ustedes, señor cristiano, les han mentido un sentimiento de culpa y le han dicho, no, es que usted mató a Jesús. El mismo bobito llamado Jesús se mató. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vaya. Jesucito humillándose a sí mismo. Yo siento que me va a dar algo. No voy a dormir este día. Me va a dar algo porque me va a dar algo. Es que Jesús es mi Dios. ¿No usted mismo dice que no es Dios, pues? ¿Ya se imagina usted Dios pidiendo ayuda? Eli, Eli, lama sabactani. Señoras y señores, ¿se dan cuenta que Jesús pide ayuda? ¿Le doy el pasaje bíblico otra vez? No, lo que pasa que es que el Señor va a usted, lo que pasa que el Señor, él ya no soportaba la carga que llevaba, el peso del pecado de todo el mundo. Tiene problemas mentales, está enfermo. Jesús está loco. ¿Cómo usted le llama Salvador a un loco? Humillarse de tal forma. Dejó de ser Dios, aunque tenía forma de Dios. Se despojó a sí mismo. Es más, se convirtió en esclavo como los humanos. Esclavo. Por eso es que estas entidades, aunque usted diga, no, lo que pasa es que Diosito a usted es el Dios de amor, es el Dios de Elías, el Dios de no sé qué. Pero usted dice, ¿cómo es posible que pide ayuda? Escuche esto. Mateo capítulo 27, verso 46. Y no lo invento, está metido en la Biblia. Y como está metido ahí, yo se lo digo. No me voy a inventar algo que no está escrito, pero como está escrito, entonces usted hágale. ¿Saben ustedes cómo se dice aquí en Guatemala cuando usted ya no soporta? Hágale yemas. O sea, hágale ganas, pues. Escuche. Y cristiano, prepare la respuesta, porque le hago una pregunta. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué lenguaje es ese? Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si usted dice, no es que Jesús es un Dios de amor, un Dios maravilloso, un Dios... ¿Y sabe el cuento de Jesús que termina arruinando todo? Cuando Él dice que Él pide ayuda a su Padre, inmediatamente su Padre le enviaría legiones de ángeles para defenderlo. Pero Él oró y botó sangre. Sudor de sangre. Vaya. Sudor de sangre. Estaba angustiado. Angustiado Él y afligido. Sudó sangre. ¿Sí? ¿Dónde? En el huerto de Getsemaní. ¿En serio? Sí. Es que Él cuando Él oraba, no hombre. Él sudó
Y el sudor era como gota de sangre que caía justo a la tierra. Y era Jueves Santo. Es la mentira que le han dicho a usted, mamadita. Y usted se lo traga todo. Usted dice, no, ¿cómo es posible que usted habla de esa manera del Dios de la Biblia? Simplemente es creación mental. ¿Usted sabe quién creó el Nuevo Testamento? ¿Quién se inventó a Jesús de Nazaret? Lactancio. ¿Sabe usted quién se inventó a Jesucristo? Saulo de Tarso. ¿Sabe usted quién inventó a Saulo de Tarso? ¿No lo sabe? Va pues, le leo la historia. ¿Qué dice? Elí, Elí lama sabactani, que esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero su Biblia dice lo siguiente, porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el ¿qué? Y el Espíritu Santo, aleluya. Y estos tres son uno solo. Carambas, ¿cómo hizo Jesús pidiendo ayuda a sí mismo? ¿Qué le pasa al brother Jesús, al hermano Jesús? ¿Qué le pasa? ¿Ah? ¿Sabían ustedes que Jesús, cuando está en medio de la multitud y siente que ya le van a tumbar la cabeza o le van a volar la cabeza, se convierte en un perro y sale ahí sin que nadie se dé cuenta? Y desapareció Jesús, dice la Escritura. Aleluya. Jesús tenía poder, pero no era Dios, era un hechicero. Sí, le queda bien, le queda bien, le queda bien. ¿Le queda bien? Un hechicero, sí, le queda perfecto ese nombre. Fenomenal, encantado, chilero. Para que están encantados todos los seguidores. Imagínese usted, el Dios de la Biblia termina con esta frase y dice lo siguiente. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces le pregunto al cristiano, ¿cómo se llama el Dios de Jesús a quien lo estaba invocando? ¿Cómo se llama? ¿Me puedes decir cómo se llama el Dios de Jesús? Si la misma teología cristiana dice que Jesús es Dios. Aquí dice el Señor. Gisonal Alexander. Aquí dice Alexander que Jesús es Dios. Si Jesús es Dios, entonces, ¿a quién invocó? Si siendo Dios. ¿Cómo es posible que la gente no se da cuenta de la manipulación que les venden? Y sí que compran carísimo, carísimo, carísimo. Jesús es Dios, claro que es Dios, pero un Dios inservible, un Dios que no sirve, un Dios que siendo el Salvador no se puede ni salvar a sí mismo. Ay, es interesante. Porque yo no hago nada por mi propia cuenta. Tan chulo. Porque no hago nada que el Padre no me diga. No hago nada por mi propia cuenta. Uy, tatanol. Por mi propia cuenta no hace nada. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Aleluya. Sino mi Padre que me envió. ¿Y cómo hizo el Padre hacer un hijo? Si era espíritu. Vaya, señores. Y vea esto. Lucas capítulo 22, verso 39 dice lo siguiente. Saliendo y se fue. Uy. ¿Cómo está la onda? Y saliendo y se fue. Vaya, está bien. Como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Vaya. Orar para que no entre en tentación. El que ya está tentado por problemas mentales es él. Jesús ya tenía problemas mentales y severo y serio. Él ya estaba tentado por su propia mente.
Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de una piedra. ¿Cuántos metros es un tiro de una piedra? Y puesto de rodillas oró. Carajos. ¿Cómo es que él oró? ¿A quién? Pero no él es el mismo Dios, pues. Yo y el Padre uno somos. Haga esto. Yo y el Padre uno somos. Y oró. Y diciendo, Padre, escucha, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesucito era un esclavo de esclavo. Su voluntad estaba por el suelo. Jesús era una marioneta, según la Biblia. Jesús nos sirve. Y ya le voy a enseñar un pasaje bíblico que dice que él no puede hacer nada. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Era mejor que bajara su tata, mano, ya no soportás. Acabemos este mundo con un solo chasquido y se acabó. Al fin y al cabo yo no había nacido. ¿Y cuál es el problema? Y estando en agonía, vaya, el Dios llamado Jesús estaba en agonía. No, la Biblia sí que es un cuento bastante fantástico, de fantasía animada. Jesús estando en agonía, pero él mismo se despojó a sí mismo, no quiso ser Dios, se quitó el tributo de Dios, se quitó el nombre de Dios y luego ¿qué? Se hizo esclavo, semejante a los hombres como esclavo. Es más, se humilló a sí mismo. Vaya, este tipo tiene problemas. El mismo que dejó de ser Dios estaba en agonía. Oraba más intensamente. Se volvió hombre y oró. Hola. Oraba intensamente. Vaya, esta pollita llamado Jesús parece que está enfermo. Muy enfermo. Estoy seguro, señor cristiano, si aparece un loco en su tierra, en su país, y dijera a todo el mundo, señoras y señores, yo me voy a morir por mi pueblo y mátenme, porque quiero ser el salvador de ustedes. Ustedes cristianos serían los primeros en decir, este señor está loco. ¿Cómo va a decir que él va a morir por todo el mundo? Jesús está pero chiflado, ¿no? Y si ustedes tuvieran el tiempo de Jesús, usted dice, pero, ¿cómo? Jesús está loco, claro, está loco. Es como usted, también está loco. ¿Sabe por qué? Porque usted se atribuye todos los pecados que usted nunca hizo. No sabe. La gloria siempre para el Rey de Reyes, el mula de mula, el burro de burro, el tonto de tonto, el esquizofrénico mental, el que se suicida a sí mismo, el que dejó de ser Dios. ¿Sí? Le queda perfectamente el título Rey de Reyes de los tontos, de los enfermos mentales. Vaya que no. ¿Cuántos enfermos ha sanado Jesús? Ninguno. ¿Cuántos enfermos sana usted? Nada. Señoras y señores, cuando la gente empieza a comprender que el libro llamado Biblia simplemente es un esquizofrénico mental, y se vuelve eso cuando empieza a leer la Biblia. Claro. ¿Y qué más dice el librito? Oraba estando en agonía y oraba más intensamente. ¿Cuántas veces ora usted? Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Cómo es que no murió el tipo? Si ya estaba goteando sangre, es como que estuviera menstruando el tipo. No era hombre. Él quería ser hombre, ahora se echa para atrás.
No, Jesucito sí que está como medio loco, medio aturdido el tipo. Pero vaya, usted le pide ayuda. ¿Y por qué él? ¿Por qué él no puede ayudar ahora? ¿Por qué usted necesita escribir un comentario para defenderlo? ¿Acaso usted no dice, si Cristo va conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Entonces, ¿por qué no hace nada por sí mismo? ¿Por qué existe entonces tantas mentiras en sus propios comentarios? ¿Cómo es posible que usted, siendo hijo de Dios, lo termina arruinando como Jesús? Demuestre entonces que usted es hijo de Dios, que menstrua a través de la sangre. Su sudor como grandes gotas de sangre. Ahí se hubiera muerto el tipo. Grandes gotas de sangre. ¿Cuántos entonces? ¿Cuántos litros de sangre tiene el ser humano? ¿Cuántos? ¿Cuántos litros de sangre tiene el ser? Litros de sangre tiene el ser humano. ¿Cuántos? El cuerpo humano. ¿Cuántos? Aproximadamente 4.5 litros de sangre en una mujer de tamaño promedio. Aproximadamente 5.5 litros en un hombre de tamaño promedio. Jesucito ahí perdió sus 2 litros de sangre con esas grandes gotas que caían. Ese tipo botó mucha sangre. Parece que Jesús también es un ser andrógino. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Aguante usted. ¿La emoción tristeza te deja dormir? No, señoras y señores. Cuando alguien está triste, está preocupado, no duerme. Pregúntese a los cristianos. Pregúnteselo. Pregúntese a los cristianos. Cuando un cristiano empieza a decir que cree en el infierno y que el infierno justamente hay un lugar preparado, está en tu mente, en tu creación mental. Eres un estorbo de la sociedad entonces. ¿Qué haces aquí, cristiano? Ya deberías haberte ido allá en el reino de los cielos. Dime con quién andas, dijo alguien, y te diré quién eres. De hecho, es un refrán. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Cristiano que se duerme se lo lleva Cristo. Apunte eso. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Caramba, dice Pedro. Aquí el que entra en tentación, mano, sos vos. Aquí el que va a sufrir muerte sos vos. ¿En serio va? ¿Soy yo el que voy a morir, va usted? Sí. ¿Vos sos el tonto? El Salvador del mundo asegura entonces que no puede hacer nada por su propia cuenta. ¿Y cómo es que lo va a salvar a usted? En esta época de la Semana Santa yo amo a mi Señor con toda mi alma porque Él es Diosito, el Salvador del mundo pidiendo ayuda. Y usted dice, Señor Jesús, en tu nombre decreto, en tu nombre recibo, en tu nombre te pido, porque Él así te dijo, ¿cierto? Todo lo que pidiereis en mi nombre será hecho. Levanten las manos los cristianos, que todo lo que han pedido es hecho. ¿Así en serio? Levanten las manos. Ni ustedes tienen fe, vaya, qué tremendo. Qué tremendo ustedes, que ustedes mismos ni creen. Porque todo lo que pidiereis en mi nombre será hecho. ¿Cuánto tiempo lleva usted pidiendo y no se le ha hecho nada? ¡Yujú! No, lo que pasa es que como hay que tener fe, hay que tener fe, hay que tener, entonces, no he podido tener fe, va usted, entonces, lo lamento, lo lamento. ¿Es en serio?
¿Es así de fácil quitarte el clavo encima? Es que un clavo quita otro clavo. Por eso, por eso. Por eso Jesús se clavó los clavos, para meterte en clavo y decirte que te va a sacar del clavo, cuando está bien clavado una cruz. Porque todo lo que pidiereis en mi nombre será hecho. Usted pidió, pidió, pidió y nada. Padre, te pido en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Y de repente aparece el arconte mayor y dice, uy, ¿quién es ese vos? ¿Jesús? ¿Quién es? Aparece el dragón y te dice, ¿quién es ese? ¿Quién es ese Jesús que me estás hablando vos? No lo conozco. Estás allá en Colombia, allá es Viracocha vos, esa Viracocha sí lo conozco, pero Jesús no. ¿Quién se inventó eso? Te pregunta tu reptil. Juan 5:30. Léelo, pues léelo. Está tan chilero cuando yo leo esto y digo, wow. La gente pidiendo ayuda a Jesús. Y le voy a dar un ejemplo que es común, que pasa en todos los ámbitos del cristianismo. Y pasa muy a menudo. ¿Y sabe cómo? Es lo siguiente. De repente usted tiene su papá enfermo. Y usted dice, pastor, diáconos, miembro de la iglesia, yo les pido un favor, que ore mucho por mi papá, porque la verdad es que está enfermo y ya fuimos a visitar médicos tras médicos. Fuimos en los mejores hospitales del país, terminamos el dinero, nos estamos quedando en la calle, solo esperamos la voluntad de Dios. Carajos, ¿cómo dijo? Que ya fueron en los mejores hospitales. Ya gastaron todo lo que tenía. Y que solamente un milagro puede salvarlo. ¿Cómo los vio cara de qué los vio Jesús? Jesús nunca ha sanado a nadie, señores. Los milagros de las televisoras, los milagros por acá, milagros por allá. Estoy seguro, señor cristiano, que usted puede dar fe que no funciona. Y todo lo que usted ha dado al pastor, de nada ha servido. Y termino con esto. Escuche lo que dice. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Carambas. ¿Has caminado sobre el mar y dices que no puedes hacer nada por ti mismo? Diga conmigo, Jesús simplemente es un estorbo. No sirve. Dígalo, pues, dígalo. Jesús no sirve. Y la gente que son hijos de Dios digan, mi Dios suplirá todas mis necesidades según su riqueza en gloria. Mañana descanso. Descanse mañana. No vaya a trabajar. Porque la Biblia lo dice. Por nada estén preocupados ustedes. Simplemente usted cristiano, usted quiere tomar unas vacaciones estos días para la Semana Santa. Simplemente, por nada estéis preocupados, dice su Biblia. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con oración y ruego. Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades según su riqueza en gloria. Entonces dice, uy Señor, yo la verdad es que quiero ir allá a la playa, quiero ir. Más usted cuando usted es hombre, ¿verdad? Yo quiero ir a la playa para ver, morenas, canches, blancas, piel amarilla. Yo quiero ver, Señor. Déjame llevar por allá. Suena la campana y le dice, hijo, ¿qué quieres? Porque parece que al rey Salomón le cumplió esos deseos. Salomón pidió un deseo, era sabiduría, y le dio 1000 mujeres. Ya se imagina usted cómo se ve Salomón montando a las viejas. ¿Por qué a usted no le da, pero ni siquiera a la vecina, pues? O sea, ¿qué onda? Pero él dice, él suplirá todas vuestras necesidades según su riqueza en gloria.
y sean conocidas vuestras peticiones delante de Él con oración y ruego. Usted dice, Señor, la verdad es que ya llevo 5 años trabajando, ¿va? Y como vos dijiste, ¿va? Que si yo creo que yo soy superior a las aves, la palabra tuya lo dice. ¿No veis que los aves del cielo no trabajan, no siembran, no recogen, no guardan en granero, pero mi Padre Celestial las alimenta? ¿Acaso ustedes no valen más que las aves? Yo recuerdo eso, Señor. Y pues la verdad es que yo soy superior a las aves. Ya llevo 10 años trabajando. A ver si le da un pasaje a la playa, vaya. Y diga, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades según tu riqueza en gloria. Entonces mañana no vaya a trabajar, no vaya. No vaya toda esta semana de Semana Santa. A ver qué pasa. A ver si patitas, ¿para qué te quiero? Vete con tu Dios. Porque realmente Dios no sirve. ¿Ah? No sirve. Si no, no debería estar trabajando usted. ¿Por qué es usted ese esclavo del trabajo? Porque aquí te lo dice. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Y encima de eso se autonombra inútil. Según oigo, este no escucha, solamente oye. Pobre Diosito, ¿cierto? Así juzgo y mi juicio es justo. ¿Cómo sí, cómo sí, cómo sí, cómo sí? Según oigo, este cuate oye y dice que su juicio es justo. Como se dice aquí en Guatemala, come lodo, papito, porque así no funciona la vaina. Yo no voy a oír, yo voy a comprobar que todo lo que me están diciendo sea verdad, para luego emitir un juicio y que sea justo, porque lo averigüé, porque pedí documentos y no solamente oí. Pero según que es el Hijo de Dios, el torpe de la Biblia, dice, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Mano, pero ¿cómo va a ser tu juicio justo? Si ni siquiera eres omnisciente, ni siquiera eres omnipresente, no sabes nada, no puedes hacer nada por ti mismo. Porque no busco mi voluntad. Chipilín. Chipilín. ¿No busco mi voluntad? ¿Qué te pasa, maestro? ¿No que en ti está la sabiduría, la bondad y la mansedumbre y la misericordia? Sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea que Jesús simplemente es el títere de Dios. ¿Por qué? Porque no quiso ser igual a Dios. Se quitó, se despojó el título. Se volvió esclavo. ¿Y qué más hizo? Se humilló a sí mismo. Vaya. Jesucito, sí que sacaste 100 en actuación. Lo has hecho fenomenal, mano. Calidad chilero. Ajá. Juan 5:19. Aquí lo dejo. Tengo cientos de pasajes bíblicos. Y escuche lo que dice. Juan 5:19. Juan 5:19. Aquí voy. Respondió entonces Jesús, les dijo, de verdad se los digo. ¿De verdad? Sí, de verdad. De verdad se los digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Cómo está la vaina? Y no que es el Salvador del mundo y pidiendo ayuda. ¿Se dan cuenta que siempre dice que el Padre es su ayuda? ¿Y cómo es que les dijo a ustedes, mayores cosas harán ustedes porque yo me voy? Y yo no he visto el cristiano que fuma ha sanado a gentes. No he visto. Jesucito está loco, está chiflado y sus seguidores también, lo lamento. Y se los digo así, al buen 10 se los digo. Si usted sigue con Jesús, usted se vuelve loco. Va a defender algo que no sabe.
¿Es Biblia lo que estoy leyendo? A poco, a poco, a poco, a poco, a poco. ¿De cuál forma? La Biblia. Simplemente estoy leyendo la Biblia. No puede el hijo hacer nada por sí mismo, mano, pero no dijiste que sí, pues. O sea, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Sino lo que ve hacer al padre, este sí puede ver, allá, allá, allá. ¿Y cómo es que vio que hizo al padre? Destruyó, mató, asesinó, rompió, hizo desastre. Porque eso es lo que hizo el padre de Jesús. ¿Mm? Es lo que hizo, señoras y señores. Es por ello que cuando usted viene aquí a conociendo la verdad y usted empieza a decir, no, falso profeta, no te estoy profetizando. Falso maestro, no te estoy enseñando. Tienes que aprender las definiciones de las palabras. Te estoy dando el resultado de mi investigación. Falso predicador, no estoy predicando. Sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace al Hijo igualmente. Y todos los creyentes hacen lo mismo porque son tontos. Biblia, traducción 2025. La gente dice, no, es que espiritualmente va usted. ¿Espiritualmente? ¿Espiritual? ¿Espíritu? ¿Qué es un espíritu? Un soplo, un aliento, un viento. ¿Qué es espiritual? Lo mismo. Como dijo alguien, ¿saben quién dijo esto? Lo dijo Gille Ávila, el Almagedón. Cuando él falleció, antes que muriera, dijo, Anú, derrama tu espíritu sobre este pueblo. Y parece que los cristianos tontos no entendieron eso. No, lo que pasa es que él estaba hablando del Dios, el Espíritu Santo. Anú no es el Espíritu Santo. Ahí tengo el video, ¿se los presento? Bueno, un día de estos se los comparto en WhatsApp para que ustedes se den cuenta que el viejito estaba hablando tontería como Jesús. Señoras y señores, lamento que usted haya arruinado su cena, pero la realidad es esta. Estamos prisionados, estamos dentro de esta tercera dimensión, no porque queremos, sino porque nos han visto como granja. Usted no necesita de Dios, es Dios quien te necesita. Es por ello que sales a defenderlo, es por ello que sales enojado, es por eso que sales, como decimos aquí en Guatemala, brincando para defenderlo, porque Él no lo puede hacer solo, porque simplemente es una creación mental, es un egregor, es una ideología de un grupo de personas para controlar el planeta, para controlar el mundo. Para eso se hizo esto. Si usted sale de la religión y usted se queda como despierto esperando que alguien haga algo por usted, nadie se preocupa por usted. Han pasado 21 siglos y Jesús nunca ha vuelto. ¿Por qué no vuelve? Porque no le interesas en lo mínimo, porque no existe. Porque si creación es invento humano. ¿Cuál es entonces realmente lo que necesitas conocer? Que empieces a desprogramarte, a encontrarte a ti mismo. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿A dónde vas? ¿Cuál es el resultado de tu creencia? Obsérvala. ¿Te han contado que tu pastor se echa a la secretaria? Pues no hay de dudarlo. Si no, vaya usted. Yo conozco historias de personas que hacen eso. Hijos de pastores que terminan en una cantina echándose las frías porque descubrieron que papá estaba con la secretaria y le estaban quemando rancho a la señora. Cierto, 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 cierto. ¿Y mientras usted qué? La religión es ceguera. La religión no te deja ver. La religión simplemente es estorbo para la humanidad.
Lo vas a lamentar cuando el Señor venga. Te has convertido en un agente Smith, defendiendo lo que no sabes. No hay nadie, no lamento nada, porque no existe nada. Simplemente es creación mental, señor Marco Tulio. Y con eso salen amenazando a los cristianos. Vaya, qué bonito, ¿no? ¿Qué muestra del amor de Dios tienen ustedes amenazando? Te vas a lamentar, te vas a ir al infierno, vas a ir allá. No existe. No existe el infierno, se lo inventaron. ¿Y quiénes? Ustedes, los cristiapencos. Ustedes se lo inventaron. Es un egregor mental, en la mente de ustedes está. ¿Y por qué digo que está en la mente? Porque ustedes son los que amenazan. No hay tal lugar, sino vaya, tráigame evidencia que exista. No lo hay. Señoras y señores, señor cristianos, que la cena de ustedes sea agradable y que usted hoy pueda soñar con su ángel guardián. ¿Y sabe quién es el ángel guardián de muchos? El perro, porque el perro sí existe. Los ángeles no. Simplemente también son creaciones mentales que se han programado para que el ser humano quede enganchado en esos bichitos, así los llamo yo, los bichos de la tercera dimensión. Señoras y señores, un gusto haber compartido con ustedes. Tengo tantos pasajes bíblicos, chorrocientos pasajes bíblicos que les voy a estar compartiendo estos días. Así que siempre prepare lápiz, hoja en blanco y tiempo, porque vamos a ir aprendiendo juntos. Y gracias a los cristianos que siempre se conectan y empiezan a insultarme, porque ustedes se han convertido en los mejores maestros. ¿Ustedes creen que con escribir mensajitos allá que me insultan, que todo esto? Señoras y señores, cristianos, llevo 5 años haciendo esto y todos los días encuentro comentarios como cristianos piadosos, misericordiosos, llenos de amor, pero con un carácter draconiano, que echa fuego por la boca y se hace pipí, se hace popó, porque sigo aquí. ¿Y por qué sigo aquí? Porque es la muestra de que tu Dios no existe. Y defiendes algo que desconoces, que sin saberlo... No, señoras y señores. No, hombre. Le dejo un dato exacto, un dato así chilero al final. Tabla del cilindro de Ciro y segundo de Isaías. ¿Sí? Segundo de Isaías, es decir, capítulo 2 de Isaías, capítulo 45 de Isaías. Y el cilindro de Ciro dice lo siguiente, verso 12, vaya y búsquelo. El Marduk tomó la mano de Ciro y lo llamó por su nombre. En la Biblia, Isaías 45:1, Ciro cuya mano yo tomé. ¿Quién? Marduk. ¿Y quién se nombra acá? Yo, Yahvé, el Dios de Israel, te llamé por tu nombre. ¡Qué copia!, ¿cierto? En el cilindro de Ciro dice, él hizo la tierra de Guti y todas las tropas medias postrarse a sus pies, mientras él mismo pastoreaba con juicio y justicia a su pueblo, los cabezaba negra. Isaías 45 dice, para dominar las naciones ante él. Isaías 44:28, quien dice de Ciro, él es mi pastor. Como un amigo, dice Ciro, cilindro de Ciro, como un amigo y compañero, el Marduk caminó a su lado. Yo caminaré delante de él, dice Yahvé. Yo congregué todo su pueblo y le hice retornar a sus asentamientos, dice el cilindro de Ciro. En Isaías 45:13 dice, yo he levantado a Ciro y yo haré sus caminos rectos. Él construirá mi ciudad y lo liberará a mis exiliados. Copia tras copia. El libro que habla, no robarás,
pero el contenido de este libro ha sido robado. Señoras y señores, no hay nada más que decir, así que usted es el responsable de poder entender de qué se trata el libro, Manipulación Mental.